Yo no sé a cuántos de ustedes los amalecitas se le metieron en el campamento. Le atacó a la casa, le atacó a la familia, le atacó a las finanzas, le atacó todo y se llevó secuestrado a un hijo, a un esposo, se llevó secuestrada a la familia. Yo quiero decirte, el Señor te dice: levántate y persigue a los amalecitas. Una vez más te decimos, Espíritu Santo, tú eres muy bienvenido a este lugar. Por favor, enséñanos, instrúyenos, edifícanos, trae consolación en este día. Señor, que a través de la palabra se abran los ojos del entendimiento, para que todo valle de lágrimas pueda ser transformado en fuentes de gozo, porque al entender el proceso que vivimos y entender que tú nos preservas muchas veces a través de los procesos para alinearnos a tu perfecta voluntad, cuando lo entendemos, Señor, lo único que puede salir de nuestra boca es alabanza y adoración para ti. Porque aún nuestros cabellos están contados. Tú tienes nuestra vida en tus manos. Nada se ha salido de control. Nada, nada, Señor. Tú lo conoces todo, tú lo sabes todo. Y por eso te damos toda honra, toda gloria, todo honor, toda alabanza. Reconocemos que tuyas son, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús. Porque sin ti nada podría ser hecho. Todo lo que somos, todo lo que nos has entregado de tu mano procede. Y te adoramos y te damos gracias por esto, Señor. Gracias, precioso Rey. Aleluya. Gracias, Señor. Tome su asiento. Bendito sea el Espíritu Santo. Dígale conmigo: yo quiero ser edificado en este día. ¿Cuántos quieren ser edificados? Recuerden, siempre lo digo, quien es edificado es la iglesia sobre la cual Jesús dijo: las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella o contra ella. Pero es la iglesia edificada. Y estamos aquí para ser construidos, estructurados en el reino de Dios, de tal manera que podamos estar firmes, bien afirmados en Él. Y de esta manera no ser movidos ni removidos de aquello que es el propósito de nuestras vidas. Desde ayer, cuando venía para acá en el avión, Señor me traía esta escritura, pero yo todavía no entendía qué era lo que Él me quería decir. Y estuve leyendo y yo decía: no entiendo qué es lo que me quieres hablar con esto. Anoche le dije: ¿me podrías decir, Señor, qué es lo que quieres decirme con esto? Nada. 5 minutos antes de predicar, el Señor me dio el mensaje. Por eso vengo con mi teléfono, porque todo lo anoté aquí. Yo no sé por qué, pero es como que, no sé, será como para mantenerlo a uno siempre expectante de lo que Dios va a hacer. Porque me pasa muy seguido. Muchas veces me da el mensaje cuando estoy en el altar. Y muchas veces tengo todo bien escrito, bien, tú sabes, ¿no? En la medida que yo tenga todo bien desarrollado, me lo cambia. Entonces, bendito sea el Señor. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 27.
Antes de poder leer, voy a recapitular un poquito. Yo ya he compartido lo que le voy a decir a continuación, pero si alguien no lo ha escuchado, es necesario que lo escuche. Hace tiempo atrás, el Señor me dijo esto: Saúl no persiguió a David. Y yo le dije, ¿pero cómo? ¿Cómo me dices tú que Saúl no lo persiguió si la Biblia dice que lo persiguió? Y me dijo el Señor: sobre Saúl había un espíritu. Era un espíritu malo. En el hebreo es un ruach ra, que significa espíritu de melancolía o de depresión. Y ese espíritu hacía que Saúl entrara en una especie de locura. Usted y yo sabemos que cuando David entró a tocar el arpa delante de Saúl, a Saúl se le aliviaba, ¿verdad?, el Chucky que estaba encima. Se le aliviaba su mente, se le aliviaba todo su ser. Sin embargo, cuenta la escritura que en una de las ocasiones cuando David entró, Saúl tiró la lanza contra David. Ahora, si entendemos el mundo espiritual, sabremos que esa lanza no se la tiró Saúl, sino que quien le lanzó, valga la redundancia, la lanza, fue el espíritu que controlaba la vida de Saúl. El Señor empezó a hablarme sobre esto y me dijo: hija, cuando el ruach ra pudo detectar que en David estaba la unción que iba a sacar el espíritu, no solo del rey, sino de la posición de gobierno. Porque siendo Saúl el rey de Israel, y al estar con un demonio, el demonio no vino solo sobre Saúl, vino sobre la región espiritual que estaba siendo ocupada por el rey de la nación. Cuando ese espíritu detectó que había uno que tenía la unción para sacarlo de ese lugar de gobierno, ese espíritu se determinó a matar, a destruir a David. Escuche lo que le voy a decir, porque muchos de los ataques que usted ha tenido y esta casa ministerial ha tenido no son gratis. Es que lo que gobierna sobre la nación ya se dio cuenta que sobre esta casa hay una unción que tiene la potestad de sacarlo del lugar de gobierno y lugar de autoridad. Cuando usted entiende eso, usted sabe que el problema no es Saúl, sino lo que gobierna a Saúl. David, mire que es impresionante. David empieza a recibir la persecución. Usted conoce toda la historia. David es perseguido por el ruach ra, y obviamente ese espíritu necesitaba un cuerpo donde moverse, y ese cuerpo era el cuerpo del rey. De hecho, usted ve que Saúl tiene episodios que hoy diríamos que son de una persona bipolar o esquizofrénica. Porque después de querer matarlo, después le decía: hijo mío, amado mío, David, cuánto te quiero. Eran situaciones que uno dice, en el corazón de Saúl había un afecto hacia David, pero el espíritu que lo controlaba no permitía que eso pudiera manifestarse o perdurar. ¿Me doy a entender? Aquí todo se trataba de una guerra por una posición de gobierno, por un lugar de autoridad.
había un espíritu que gobernaba sobre todos los territorios de Israel. Y mientras David viviera dentro de las fronteras de Israel, iba a tener problema con ese espíritu que gobernaba sobre la vida de Saúl. ¿Me estoy dando a entender? Entonces David dice esto en 1 Samuel 27. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. David era un hombre con entendimiento de estrategia. ¿Qué fue lo que él hizo? Dijo: si yo me quedo en el territorio dominado por el Ruarag, voy a tener persecución permanente. Pero me voy a meter estratégicamente en el territorio de los enemigos del Señor. ¿Usted está entendiendo eso? Es que hay momentos de la vida donde pareciera que Dios te metió en el campamento del enemigo, en medio de situaciones que tú nunca quisiste ni nunca buscaste. Pareciera que hay momentos de la vida donde solamente a través de ciertas circunstancias tu vida, tu llamado y tu asignación pueden ser preservadas por el Espíritu Santo. A veces no podemos ver con claridad cuando estamos viviendo el momento de dificultad en nuestra vida. Pareciera como que pensáramos que a Dios se le fue de la mano. Yo quiero decirte que en medio de cualquier circunstancia o adversidad, la mano de Dios está guiando tu camino, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo pienses, aunque pareciera. Oh, porque mira qué impresionante. David no se fue a vivir a cualquier otro lado. Se fue al territorio de los peores enemigos de Israel. Qué impresionante, qué fuerte esto. Dice: será mejor fugarme a la tierra de los filisteos. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía a cargo, que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. ¿Sabes qué? Y necesito decir esto. Hay momentos donde pareciera que el Señor te desaparece de la escena, solo porque necesita ocultarte de aquello que te quiere perseguir y destruir. Entonces el Señor, aunque pareciera que lo perdiste todo, pareciera que ya las promesas no se van a cumplir, que todo lo que Dios te dijo no se va a cumplir, entiende que a pesar de lo que tú sientas, estás más cerca que nunca de entrar en el cumplimiento de lo que el Señor te ha hablado. David es ocultado en el lugar donde iba a ser juzgado. ¿Sabe por qué iba a ser juzgado? Porque todos iban a decir: David se pasó a los filisteos. David ahora trabaja para los filisteos. David está con Aquis. ¿Sabe? Fue tan tremendo esto que dice que David empezó a vivir en la tierra de los filisteos. Verso 7: fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses.
Y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los jesuritas y los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer. Y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, las ropas, y regresaba a Aquis. ¿Qué era lo que hacía David? Despojaba mientras él estaba bajo la protección de Aquis. Despojaba los territorios que estaban alrededor, ¿sabe? Y llegaba a Aquis, y Aquis lo que creía era que David hacía incursiones en Israel. Lo que Aquis pensaba era que David estaba atacando a su propio pueblo. ¿Y sabe lo que hacía David? David dejaba que Aquis pensara eso. Una de las cosas intercesores que ustedes tienen que aprender es a desarrollar la mente estratégica. Y cuando tienes una mente estratégica, te van a juzgar, te van a criticar y van a decir un montón de cosas contra ti. Pero si tú has oído a Dios, a ti no te va a importar lo que hablen los demás, porque nadie escuchó lo que tú escuchaste. Una mente estratégica siempre ve más allá de lo que se puede ver con los ojos de la cara, para poder entrar en el diseño profético de Dios. David fue tan estratégico para entrar en esto. ¿Sabes? Aquis le preguntaba: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David le decía: en el Negev de Judá, en el Negev de Jerameel y en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gat, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Ajá. Pobre Aquis, porque Aquis creía. Pero David había sido impulsado por el Señor para ser ocultado del Ruach Raag, porque a Saúl le quedaba muy poco tiempo sobre el gobierno de la nación, y Dios lo metió ahí para ocultarlo. Dios te pudo haber metido en una situación donde quizás muchos puedan decir: hasta aquí llegó, hasta aquí se terminó, hasta aquí llegó el propósito. Pero quiero decirte algo: eso es solo parte de la mente estratégica de Dios sobre tu vida. Cuando el diablo dice: hasta aquí llegó, de aquí en adelante lo pongo para que sea mi siervo, su propósito de ser rey se terminó. Dios dice: no, lo que yo estoy haciendo es que lo estoy desapareciendo y lo estoy quitando del alcance del enemigo, que lo quiere destruir para que no llegue a gobernar. Quizás el territorio espiritual en el que estás hoy, que no es de tu agrado, que no te gusta mucho, donde tienes muchas situaciones adversas, es el territorio donde Dios necesita que estés. ¿Por qué? Porque de ahí te sacará para entrar en la dimensión del cumplimiento. Ahora vamos a cambiar de capítulo al 28. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida.
Ya Aquis había hecho planes con el ungido del Señor. Ya Aquis había dicho: este va a ser mi siervo. Lo que Aquis no sabía es que Dios iba a meter su mano en ese momento para alinear a David con el propósito de la eternidad. Mientras esto sucedía, porque aquí estaban en un momento de crisis, nada más imagínate lo que era para David saber que Aquis iba a salir a pelear contra su nación. Él era el ungido del Señor. Él había tenido una mente estratégica, pero ahora estaba en un riesgo enorme. ¿Por qué? Porque no era lo mismo que unos cuantos supieran que él estaba con los filisteos a que lo vieran entrar en una pelea contra Israel. Aunque yo creo que si hubiera sucedido esto y Dios lo hubiera permitido, David y sus hombres se rebelan en medio del campamento y hacen una matanza ahí. Aquis dice: tú serás mi guardián, tú serás el que me cuide. Ya él había hecho planes. ¿Sabe cuántos planes pudo haber hecho el enemigo contra su vida? ¿Sabe cuántos planes pudo haber hecho la gente sobre usted? Pero cuando Dios interviene sobre la gente que tiene propósito, los planes de los hombres, los planes del diablo van a caer. Aunque tú creas, escúchame esto, aunque tú creas que eso sea la peor crisis que puedas estar viviendo en tu vida, en tu familia o en tu ministerio, hay crisis que te catapultan dentro del cumplimiento profético de Dios para ti y para los tuyos. Mientras esto sucedía y David estaba ahí, había otro escenario. Y en el otro escenario estaba Saúl. En ese escenario, Saúl ya no tenía a quién consultarle. Samuel había muerto. Él había erradicado, entre comillas, a los adivinos, los agoreros, las pitonisas de todo Israel, pero quedaba una. Mientras David era convocado, nada más piensa en el momento crítico. David era convocado por Aquis. Saúl buscaba a la adivina de Endor. Lo que Saúl no sabía era que estaba a punto de que toda su iniquidad cayera sobre su cabeza. Lo que Saúl no sabía es que el título de rey no lo eximía de que la mano de Dios viniera sobre su vida. Porque no es un título el que te exime de la corrección de Dios. No es una posición la que te exime de la mano de Dios trayendo corrección sobre tu vida. Saúl pensó que él podía hacer lo que se le pegaba la gana y saltarse todos los principios porque él era el rey y que como rey estaba exento. En el capítulo 29 dice: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento de a 1000 hombres y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Escuche. Parece ser que los príncipes de las diferentes ciudades no se habían dado cuenta o no estaban enterados. Aquis tenía bien guardadito a David.
Recuerden que hubo un tiempo donde David también se hacía el loco. Hay momentos donde usted va a tener que hacerse el loco cuando esté en presencia de cierta gente. ¿Sabía eso? Y donde usted tiene que hacerse como el que no sabe nada, como el que no entiende nada, como el que no conoce nada. Mente estratégica. Mente estratégica. Tenemos que aprender a ser astutos. Ay, profeta. Jesús dijo: mansos como palomes, pero astutos como la serpiente. Porque la serpiente sabe esperar el momento para soltar la mordedura. Hay que saber en qué momento tú tienes que atacar a tu adversario, el diablo. Tú tienes que saber, por eso necesitamos la mente estratégica. Entonces los príncipes se encuentran con que David, del que cantaban, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, era el que estaba cuidando la retaguardia del rey de los filisteos. Y los príncipes empiezan a decir: ¿cómo es posible? Rey Aquis, mira, si este es David, el hebreo. ¿Qué hacen estos hebreos con nosotros en media formación de guerra? Esto vino de la mano del Señor. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre, para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Ahora, David ya está en crisis, pero ahora enfrenta o va a enfrentar la peor crisis de todas. Es expulsado porque el rey necesita agradar a los príncipes. Entonces los príncipes le dicen: sácalo, devuélvelo. Y el rey Aquis le dice a David: vete para tu tierra, vete al lugar donde yo te entregué para que tú moraras. David se va, y le digo, esto venía de la mano del Señor, porque si los príncipes no hacen esta petición, a David le hubiera tocado salir con los escuadrones de los filisteos. Y todo el pueblo lo hubiera visto. Usted se puede imaginar los ejércitos de Saúl viendo a David cuando venía, con todos sus capitanes, con toda su gente de guerra. Lo que hubieran pensado, lo que hubieran creído, lo que se hubieran imaginado. Quizás más de uno hubiera salido huyendo y hubiera llegado a contar en las aldeas de Israel que David era un traidor. Dios no lo permitió y usó a los príncipes filisteos para guardar el propósito que estaba sobre la vida de David. Ahora David llega al territorio que le habían adjudicado. Capítulo 30. Aquí estaba a punto de entrar en la peor crisis, porque antes de entrar en el cumplimiento, regularmente una gran crisis viene sobre aquellos que tienen el llamado de Dios. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Escuche, mientras David estaba siendo enlistado para ir a pelear,
los amalecitas aprovecharon el momento. Pero escuche, porque aún eso venía de parte de Dios. Cuando David y los hombres llegan al campamento, se dan cuenta que le han prendido fuego a todo su campamento. Ya no tienen tiendas, ya no tienen animales. Todas las riquezas que habían conquistado durante muchos años ahora habían sido robadas. Todo lo que habían conquistado, todos los años que habían estado entrando y saliendo bajo el auspicio de Aquis, todo les había sido robado por los merodeadores amalecitas. No solo eso, sino que sus esposas, los hijos, toda la familia había sido secuestrada. ¿Está escuchando? Cuando los hombres llegan y ven la situación, dice la escritura, porque encima de todo lo que estaba sucediendo, todo lo que había sucedido, encima los hombres se sintieron tan impotentes, tan amargados, que lo que dijeron fue: vamos a apedrear a David porque él tiene la culpa de que esto nos está pasando. David estaba ya sin la protección de los filisteos. David se había quedado sin posesiones. A David le habían robado todo, le habían quitado sus esposas, le habían quitado sus hijos, le habían sacado a su familia. Los hombres que habían sido fieles hasta ese momento dijeron: vamos a apedrearlo porque por su culpa estamos como estamos. Y entonces dice la escritura: pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Dice: pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto librarás a los cautivos. Puede ser el mayor momento de crisis, pero el Señor te dice: no importa lo que estés viendo, ni lo que te hayan quitado, ni lo que te hayan robado, ni los que están hablando de apedrearte y echándote la culpa. Es hora de que te levantes y persigas a los amalecitas que te han robado. ¿Usted cree que David no estaba cansado? Pero dice: se fortaleció en Jehová su Dios. Y cuando tú te fortaleces en Jehová tu Dios, tú no necesitas tu fuerza, porque ya entraste en la fuerza que solo proviene de Él. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente? Intercesores, escuchen esto. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente cuando el enemigo viene y les roba algo? Le echamos la culpa a Dios. No solo eso, ¿cuántos se desaniman? Y no solo le echan la culpa a Dios, le echan la culpa a la autoridad. Porque si no nos hubiera metido en eso. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Dirijo intercesores hace muchos años, yo sé lo que es esto. Es que viera que estamos orando por lo que nos dijo la profeta, y desde ese momento las guerras, ¿y qué quería?
Usted se metió en el territorio que Dios quería para formar en usted un guerrero. Porque guerrero es cualquiera mientras está en el culto. Un grito de guerra. Pero el verdadero guerrero es el que se forja en el campo de batalla. El verdadero guerrero es el que se forja en medio de las crisis. Es el que aprende a ver como el cielo ve en medio de la guerra. Es el que aprende a ver a través de lo que Dios ha hablado y no a través de la circunstancia. Ay, es que desde que nos metimos a pelear por esto, han habido unas guerras en mi casa. Felicidades. Es parte del plan y propósito de Dios, pero es parte también de lo que el enemigo quiere levantar para ver si te hace devolverte y renunciar. Porque muchos, cuando ven los ataques, cuando ven las batallas, lo que hacen es dejar la toalla tirada. Pero hay otros que cuando vemos el ataque del enemigo, más bien nos fortalecemos y decidimos seguir avanzando hacia la conquista de lo que el Señor nos ha dicho. Yo no sé a cuántos de ustedes los amalecitas se le metieron en el campamento. Le atacó a la casa, le atacó a la familia, le atacó a las finanzas, le atacó todo y se llevó secuestrado a un hijo, a un esposo. Se llevó secuestrada a la familia. Yo quiero decirte, el Señor te dice: levántate y persigue a los amalecitas. David se levantó, dice que habían 200 hombres que estaban cansados, se quedaron en el torrente. Ellos no tuvieron fuerza para continuar. Pero David fue detrás de los amalecitas con 400 hombres que, aunque estaban cansados, no se dejaron dominar por el cansancio. ¿Alguien aquí ha estado cansado, no solo físicamente, sino emocionalmente? ¿Ha sentido usted el cansancio espiritual donde usted dice: Señor, ayúdame, porque ya no puedo seguir? Las batallas, las guerras son muchas. Señor, necesito que tú me fortalezcas, porque yo en mi fuerza no puedo dar un paso, pero sí podré en las tuyas. Yo quiero ser como David, que me fortalezco en el Señor mi Dios, quien hace mis pies como de siervas y en las alturas me hace caminar en medio de cualquier batalla, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier adversidad. Seguiré persiguiendo, seguiré corriendo, seguiré hasta alcanzar a mis enemigos. David sale, corre detrás de los enemigos, y dice la escritura en el verso 16: los llevó pues, y aquí que estaban desparramados, hablando de los amalecitas, sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta con lo que es tuyo. Preste atención. Estaban, léalo conmigo, estaban desparramados, imagínatelos así, disfrutando lo que es tuyo, sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo, haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado. ¿Qué dice? Escuche, vuelva a leerlo. Por todo aquel botín que habían tomado. O sea que no le habían robado solo a David. Ellos habían visitado diferentes pueblos. Ellos estaban disfrutando el botín que le habían robado
a otras naciones. Estaban disfrutando lo que le habían quitado, no solamente a David y su clan, sino lo que le habían robado a otros pueblos. Escuche lo que le voy a decir. Lo que va a salir de aquí, de casa, iglesia, transformación, ustedes no solo van a arrebatar y recuperar lo que el diablo les ha robado y lo que le ha robado a Colombia. Dios les va a usar para recuperar el botín de otras naciones. Lo que Satanás ha robado a otras naciones. Dice verso 17: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaban sobre camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no, diga conmigo, tiene que leer esto. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas. Me detengo. Yo no sé a cuántos hijos o hijas el enemigo ha tenido cautivos, pero no van a quedar tus hijos ni tus hijas en la cautividad del diablo. Es hora de ir detrás de tu enemigo y a recuperar todo lo que te ha robado. Dice: y de todas las cosas que les habían tomado, la mitad recuperó David. ¿Qué va a recuperar? Usted le va a dejar al enemigo una cosa pequeñita, pero entienda algo. ¿Por qué los amalecitas y por qué Dios permitió que los amalecitas se metieran con David y le robaran todo? Porque la idea de Dios era enriquecer a David. Entonces puso a los amalecitas a trabajar primero con otros pueblos. Ellos hicieron una gran riqueza, se metieron con la persona equivocada, y entonces Dios provocó a David para perseguir a los amalecitas cuando ya estaba cansado, cuando ya no le quedaban fuerzas, cuando ya no podía más, cuando estaba en la peor crisis de su vida. Y Dios dijo: corre, persíguelos, porque los vas a alcanzar y vas a recuperarlo todo. David no se queda solo con lo que era de él. David recogió intereses moratorios. Usted tiene que aprender algo, y este es un principio que aprendí hace muchos años y que me lo enseñó el Espíritu Santo. Si usted es un guerrero, si usted es un intercesor, por favor, cuando el diablo le ataque, no llore. Llore ante la presencia de Dios. Fortalezcas en el Señor. Pero vaya y dígale: ¿y ahora qué hago? ¿Lo persigo? ¿Para dónde agarro? ¿Por dónde lo agarro, Señor? Fortaléceme para poder ir detrás de mi enemigo y no volver hasta no haberlo alcanzado. Cuando el Señor me formaba en el campo de la guerra, hace muchos años, muchas cosas me pasaban. Una de ellas, aunque parezca una tontería, fue una lección que me enseñó muchísimo. Yo salía en incursiones por toda Centroamérica. Te estoy hablando de los años 90, principios de los 2000. Salía con caravanas de intercesión y ungíamos toda Centroamérica. Esto lo hacíamos regularmente cada 6 meses, orando por la protección de toda Centroamérica, pidiendo la liberación de la tierra. Y iba haciendo escuelas
en cada nación, en diferentes ciudades. Era desgastante, pero vi tantas victorias. Un día llegando a Tegucigalpa, Honduras, voy con mi computadora. En aquel tiempo ya yo usaba computadora. Y voy con mi laptop en el auto, y de repente yo tenía que llegar a dar una conferencia, y de repente mi laptop queda en pantalla azul, como el azul de sus chalecos. Llega y queda así y no la puedo encender más. Y le dije: mira, Satanás, si tú crees que me vas a parar de dar una conferencia por lo que aquí tengo escrito, olvídate. La palabra está en mí. Entonces yo dije: pero esto no se queda así, porque yo no me voy a conformar con que a mí me destruyan algo. Y yo pregunté: Señor, ¿qué hago? Le repito, parece una tontería, porque yo no voy a dejar que ni un lapicero se pierda sin que éste lo pague. Tenga o no tenga la culpa, a alguien hay que echársela. Es que sí. Y entonces recuerdo que oré al Señor y le dije: Señor, yo quiero una computadora nueva, modelo tal, color tal. Y Señor, como tú no me rompiste esta, ahora pongo una demanda. Satanás, me devuelves una computadora mejor que esta. Te doy 15 días para que me la traigas a la mano. Si en 15 días no viene, corren intereses moratorios. Perfecto, yo me quedo sin mi computadora, la llevo en mi país, me la arreglan. Me la arreglaron y yo dije: ¿sabes qué? Me la arreglaron, pero no la quiero. Ahora ya no la quiero, porque lo que tú tocaste ya no lo quiero. Quiero nuevo, de paquete. Lo que tú tocaste no sirve para mí, diablo, aunque funcione. Lo quiero nuevo. Pasaron 15 días. Estoy en Miami y yo oro. Esa mañana me despierto y tengo una visión. Y en la visión yo veo una máquina de estas que tiran pelotas de béisbol o de tenis, una detrás de otra. Y yo le digo: ¿qué es esto, Señor? Y me dice: así como vienen los ataques del enemigo uno detrás de otro, así vienen los huracanes, me dijo, uno detrás de otro. Y me dijo: pide un bate de béisbol y vete. No, si no son, ustedes no son solo los raros. Me dijo: convoca a los pastores y vete a la playa con un bate de béisbol y batea el huracán. Venían como 5, uno detrás de otro. Pero no solo eso, sino que el Señor me habla y me dice: sacude el reino de las tinieblas como se sacude una piñata. No, escuche, una piñata usted la golpea con un palo, pero si la piñata no se abre, ¿qué hace usted? Ok. Yo me fui para la playa, golpeé con el bate de béisbol. Huracán, escúchame, en el nombre de Jesús, te saco ahora de la ruta y no vas a entrar porque aquí estoy yo.
Y donde estoy yo, tú y yo no cabemos, y yo no pienso irme. Así que te vas tú para otro lado al mar, en el nombre de Jesús. Y golpeé, eran las 2 de la mañana. Llegué al hotel y pongo las noticias. Y sale la reportera diciendo: a las 2 de la mañana, el coso de huracanes de Miami ha declarado que el huracán ha cambiado de ruta. No se explican cómo, pero yo había sacudido no solamente el batazo a la piñata, sino que lo había sacudido. Eso fue día 15. Día 15 no había llegado la computadora. Y yo le dije: corren intereses moratorios. Día 16, viene un hermano. Yo estoy con mi asistente en el hotel y me llama y me dice: profeta, ¿a qué horas puedo pasar por usted? Le digo: pues a las 9, ¿pero para qué? Me dice: es que la voy a llevar a que escoja una computadora nueva. Y me pone, cuando salimos, me pone 3 computadores y ahí estaba el color, el modelo, la marca de la que yo quería. Día 16. Día 16. Y le digo: esta. Me dice: llévesela, es suya. Pero, para que no se lleve solo esto, aquí tiene este proyector multimedia. Y yo dije: intereses moratorios. No solo eso, viene el apóstol y me dice: ¿sabes qué? Toma, te entrego este cheque de $5,000. Te estoy hablando años 2000. Y yo era así, pues que hubiera atrasado 2 días más. Nunca dejes irse a tu enemigo tranquilo y en paz. Por más cansado, por más agotado, por más de cómo te sientas, a ti no te puede dominar lo que estás sintiendo. Fortalécete en el Dios que hizo el cielo y la tierra. Y por Dios, ve y persigue a tu enemigo y arrebátale lo que es tuyo. Porque así no va a pensar 2 veces cuando se quiera meter contigo otra vez. Ahora, cuando todo esto está pasando, David recupera todo lo que es de él, porque Dios tenía que restituirlo en su posición de líder. ¿Usted está entendiendo? Todos los demás que se habían amargado contra David tenían que ver el respaldo de Dios sobre el ungido. Y qué respaldo mayor que recuperar lo que el diablo le había quitado. Y no solo eso, es que no solo recuperó eso, sino que se quedó con toda la riqueza de los amalecitas. Mientras eso pasaba, la historia de Saúl era muy diferente. Porque refiere la escritura en el capítulo siguiente, después de que Dios le restaura a David su posición y liderazgo en frente de la gente de guerra, al otro lado Saúl estaba entrando en el juicio de Dios. ¿Por qué? Esta fue la última batalla que David peleó antes de ser proclamado como rey. Cuando sobre ti hay una unción gubernamental para gobernar
en lugares celestiales, el diablo va a querer golpearte, lastimarte, perseguirte, robarte. Pero si te fortaleces en Jehová tu Dios, prepárate, porque estarás a punto de entrar en el diseño para el cual fuiste ungido desde la eternidad. El día que Samuel derramó el aceite sobre tu cabeza, ese día te matriculó en la escuela formativa y de persecución para poder llegar y tomar un lugar de gobierno en el mundo espiritual. Ahora entiende por qué la crisis. Mientras usted llora, el diablo está desparramado, disfrutando de todo lo que es suyo. Cuando yo leí esto en aquel tiempo, yo decía: Señor, es que yo no voy a tolerar que a mí Satanás me robe algo que tú me entregaste por herencia. No se lo voy a tolerar. Voy a correr, voy a ir, lo voy a alcanzar. Voy a venir con el botín de guerra, con intereses moratorios en mi mano, porque no me voy a quedar esperando que siga deleitándoselo con lo que es mío. Un día iba por las calles de mi ciudad. En aquellos días trabajaba mucho la ciudad, orando, tomando lugares celestiales. También fue 97, 98 por ahí. Y vienen, después de haber entrado en una guerra por el territorio, vienen y se les ocurre la brillante idea a unos maleantes de asaltarme. Yo venía con una persona que estaba entrenando, una hermana que estaba entrenando. Había venido ella de Francia para recibir un entrenamiento de guerra espiritual, y había ido a comprarle unas hamburguesas yo a mis hijos. Había ido caminando y de repente vienen unos muchachos. Yo pienso, mi mente piensa que son chicos de la iglesia. Y entonces cuando yo veo que llegan y que nos dicen manos arriba, yo: ay, dejen de molestar. A ella le ponen un puñal en la espalda y a mí un revólver aquí. Y me empiezan a decir: deme todo lo que trae o le disparo. Y yo saqué mi revólver. No, en el nombre de Jesús, no. El tipo empieza a temblar con el revólver aquí, y yo: la sangre de Cristo. Y empiezo a clamar: ¡Padre! A grito vivo: ¡Padre! El tipo: deme todo. Y le digo: ¿usted no ve que yo no le puedo dar nada porque tengo estas hamburguesas en la mano? Digo: sosténgamelas. Mira, que eso fue una locura. El ladrón amablemente me sostuvo las hamburguesas mientras me asaltaba. Mira, yo no sé cómo, del susto, porque me temblaban las piernas. O sea, yo lo enfrenté, pero a puro reflejo, porque las piernas mías eran así. Y entonces el hombre me sostiene las hamburguesas. Yo no sé cómo, le doy el celular y él me arranca un pedazo de una cadena que yo andaba, una cadena de oro, y sale corriendo. Y cuando yo vuelvo en sí, yo estoy corriendo detrás de los ladrones. Vuelvo en sí, yo digo: hello, ¿qué estoy haciendo? Nunca los voy a alcanzar porque corren más rápido que yo. Y segundo, en el caso hipotético que no va a suceder que yo los alcanzara, ¿qué les voy a decir? Devuélvanme mi pedacito de cadena y mi celular. En ese momento era mi ciudad, era mi territorio. Me sentí insultada,
porque habíamos orado por esa tierra. Habíamos estado haciendo vigilias, habíamos estado ungiendo y me sentí insultada. Y levanté mis manos y dije: ahora en el nombre de Jesús, caen en las manos de las autoridades de esta ciudad. Y ahora esa banda queda desarticulada en el nombre de Jesús. Y esta banda cae en el nombre de Jesús. Y prepárate, diablo, porque no te metiste con cualquiera. Esta me la pagas en mi tierra, en mi ciudad. Tú no me haces esto. Pasaron, y llegué a casa y abriendo el portón declaré y dije: y prepárate, diablo, porque las cosas mías que tú tengas te serán a ti como le fue a los filisteos el arca del pacto. Lo que está consagrado a Dios, lo que está dedicado al Señor, lo que fue dedicado al Padre, y que Satanás te lo quiera robar, tú tienes que declararle y decirle: te será como el arca del pacto en territorio filisteo. Derribará a Dagón, le cortará sus brazos, lo derribará, lo tirará al suelo y traerá juicio sobre tu campamento. Pusimos la denuncia en la policía y a los días me informan: ¿puede venir a identificar su teléfono? Y yo le dije: no, déjenselo. Y diablo, escúchame bien, me voy a ir ya a la tienda a buscar el modelo más reciente. Prepárate, porque me lo vas a pagar y me lo vas a dar en estos próximos días. Así tengas que ir a vender helados a la esquina. Yo en broma no le dije eso, pero me lo pagas. Me vas a dar el último modelo y lo que a mí me gusta. Para hacerle la historia larga, corta, llego a otro país y viene alguien y me dice: sentí del Señor darle esto, el mismo teléfono que yo había escogido en Costa Rica. Pero no se quedó ahí. Yo llamé a todos los intercesores y les dije: no voy a permitir que en la tierra donde Dios nos ha puesto, venga a hacer lo que quiera. A partir del día siguiente del asalto, los espero a las 5 de la mañana. Vamos a empezar a salir a recorrer la ciudad. Aquí no van a haber bandas de nada. Aquí no va a haber absolutamente nada. Y empezamos a tomar nuevamente la tierra. Tomamos una de las zonas más conflictivas del territorio y nos metimos ahí. Y yo le dije: prepárate, porque ahora te voy a saquear la casa. Y me metí y empezamos en oración. Después dije: ahora sí, vamos por las almas, puerta por puerta. Logramos abrir 50 casas que abrieron sus vidas para Cristo en uno de los lugares más conflictivos del territorio. Empezamos a hacer células en ese lugar, a llevar el evangelio, a activar a la gente. Hubo sanidades, su Dios hizo cosas maravillosas en ese territorio. Y cuando yo salí de ahí, le dije: ¿te quedaron ganas? ¿Quieres? Nunca te quedes llorando cuando el diablo te roba algo. Él sabe que ya vas a entrar en aquello que el Padre te habló desde el principio. Por eso los golpes, por eso los ataques, porque así de entrar en el cumplimiento profético de lo que el Señor les ha hablado. Prepárense, porque es tiempo de recuperar el botín. Es tiempo de perseguir a los amalecitas. Es tiempo de ir detrás del adversario y recuperar todo lo que el Padre les entregó. Pero no solo eso, sino lo que le robó el enemigo a otros, porque hay gente que nunca pone demandas.
Hay gente que nunca ha recuperado nada. Piense en un segundo, ¿cuántos de sus ancestros fueron robados? ¿Cuántos de sus ancestros recuperaron algo? Yo no sé si usted es inteligente, estratégico y sabio. Todo lo que el enemigo robó a tus antepasados. Ahora otra pregunta: ¿a cuántos hijos de Dios el diablo les habrá robado algo? Y hay gente que nunca ha ido a recuperar el botín. Usted se puede imaginar la clase de botín que tiene el enemigo y que está así todo tiradote en el campo, comiendo, bebiendo y disfrutando. Llegó la hora que se levante la generación que va a recuperar lo propio, pero lo que el diablo le robó a otros también. El reino de las tinieblas no se puede quedar con lo que es tuyo, pero tampoco se va a quedar con aquello que otros no quisieron recuperar. Es tiempo de recuperar el botín, iglesia. Es tiempo de activarnos. Secar las lágrimas. A ver, séquese las lágrimas. Séquese las lágrimas, porque es tiempo de ir a recuperar lo que el Señor les ha entregado. Porque Saúl fue movido, y al ser removido Saúl de la tierra, el Ruach Ra que lo atormentaba ya no pudo ocupar más las regiones espirituales de Israel. Entonces Dios le dice a David, después de este acontecimiento: vete ahora para Hebrón, porque en Hebrón vendrá la unción. Israel te va a reconocer como rey. Ese acontecimiento de crisis llevó a David a ser posicionado en la dimensión para la cual había nacido. ¿Entiende? Si pasaste por crisis o estás en crisis y dices: es la peor crisis que he podido vivir, abre tus ojos y mira como el cielo está viendo, porque ha llegado la hora de entregarte las dimensiones eternas que el Padre te ha hablado. Ponte de pie, por favor. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Yo hoy te declaro que en el libro que el Padre tiene escrito de ti, es el tiempo que los sellos que lo han tenido clausurado se abran. Hace unos meses atrás el Señor me visitó y me dijo esto: hija, dile a mi pueblo que voy a empezar a quitar sellos, porque el rollo se ha abierto para muchos en una página o en dos, pero no han visto lo que está escrito en el resto del rollo. Y muchos han llorado como Juan, me dijo el Señor. Muchos han llorado como Juan porque no había quien pudiera abrir el libro y quitar los sellos. Pero diles que sequen las lágrimas de los ojos, porque el Cordero es el que ha vencido, y el Cordero tiene la potestad de quitar el sello y abrir el libro. Prepárate, casa transformación, iglesia transformación, porque estás a punto de que te quiten el sello para la siguiente página de la historia que ya fue escrita por el Cordero desde antes de la fundación del mundo, en el diseño profético que Él tiene para ustedes. El Cordero es el único que puede abrir el libro. Solo Él. Señor, en esta hora yo te ruego que tú vengas a secar las lágrimas.
Seca las lágrimas, Señor. Así como las lágrimas del pueblo que acompañaba a David fueron secadas, y esas lágrimas se convirtieron en gozo al ver el botín siendo recuperado, los hijos, las hijas, las esposas volviendo, los cónyuges regresando, las riquezas siendo devueltas. Gracias, porque ese día se abrió un sello sobre la nación de Israel. Ya no estaría más Saúl ni el Ruaraj gobernando sobre la tierra, sino que ahora vendría el gobierno del ungido del Señor sobre la nación de Israel. Gracias, Padre. Entramos en esa temporada, entramos en esa dispensación, entramos a través de la adoración al Cordero, Señor. Levanta tu voz y adora al Cordero un minuto, un segundo, adora al Cordero, porque solo Él es digno de abrir el libro y de desatar los sellos. Sellos que se abrirán en tu vida, sellos que se abrirán en tu ministerio, sellos que se abrirán en tu casa, en tu familia. Sellos van a ser abiertos. A David ese día se le abrió una página nueva en medio de la peor crisis de su vida. Las lágrimas de Juan fueron la antesala de que el Cordero se levantara a quitar el sello y poder abrir los rollos que estaban escritos. Tus lágrimas son la antesala, o fueron la antesala. Tu dolor, tu aflicción fue la antesala para que un nuevo tiempo sea desatado sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Dele un aplauso al Rey de Gloria. Aleluya.